Hola comunidad, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo, más que webinario, a esta sesión en donde vamos a ver qué esperar del mercado argentino para las próximas semanas, o mejor dicho, para los próximos meses, ¿sí? Porque creo que estamos en un momento bisagra, un momento muy importante, en donde es importante ver también en qué lugar estamos, ¿no? Sin mucho más, comenzamos. Bien, antes de entrar en cada uno de los activos, es importante ver en qué parte, en qué fase estamos del Merval. Esto es medido en dólares, ¿sí? Habíamos tenido en el 2012 este mínimo en la zona de 318. Había dicho que en 2012 sí habíamos tenido este mínimo en 318 y a partir de allí tuvimos todo un bull market, siempre con retrocesos, ajustes, ¿sí? El mercado se mueve en serruchos, pero era un mercado alcista, hasta que llegó, bueno, el 2018, ese comienzo de febrero que fue letal para el mercado argentino, donde empezó un gran proceso de evaluación y desde allí comenzó un proceso de caída del mercado. ¿Sí? Siempre recordemos que esto está medido en dólares, con rebotes intermedios, hasta que llegó el momento de las pasos, en donde bueno, tuvimos esa caída monumental récord que nos llevó a los pisos, ¿sí? En la zona de $245. ¿Sí? Bueno, desde ahí considero que se pudo haber, o mejor dicho, que pudo haber hecho un piso, ¿sí? Que se pudo haber llegado a un momento de reversión del mercado, en donde a partir de allí podría llegar a comenzar un nuevo proceso de suba, siempre teniendo en cuenta que en el medio hay ajustes, tenemos serruchos, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que estamos asumiendo, mejor dicho, yo estoy asumiendo que los pisos que hemos visto pueden ser definitivos a un mediano o largo plazo. Bueno, si vamos al gráfico diario del Merval en dólares, vemos que este año hizo un piso, tuvo un rebote, un retroceso, en donde no pudo quebrar ese piso mínimo que había hecho aquí, en la zona de $240, ¿sí? 243,50, y desde allí comenzó un proceso de subas sin volver a quebrar mínimos anteriores. ¿Qué tenemos ahora en el corto, mediano plazo? Bueno, una resistencia en la zona de los $420, digamos, antes tendría que superar la zona de $380 para especular con que el mercado podría llegar hasta los 420, pero considero que podríamos estar viendo unos pisos en dólares definitivos de cara a los próximos años. Dentro de lo que son los movimientos que podríamos esperar para las próximas semanas, yo estoy evaluando básicamente dos alternativas. Una alternativa es que ya estemos viendo el piso en los niveles que cerró estos últimos días, y sobre todo el miércoles y el viernes pasado, y que de allí la bolsa comience un nuevo ciclo alcista. Siempre es importante que lo estamos midiendo en dólares, porque en pesos tenemos la distorsión del tipo de cambio. ¿Sí? Muchas veces podemos observar que en dólares el mercado baja, pero quizás la bolsa en pesos sube porque ajusta el tipo de cambio, ¿sí? Pero en términos de dólares baja. La otra alternativa es que tengamos un rebote, ¿sí? Hacia la zona esta de los 410, $430 que estaba mencionando antes, tenga una nueva caída y que de allí comience. ¿Quiere decir que van a pasar alguna de estas dos? No, claramente el mercado podría ser mucho más profundo, podría haber alguna situación, no sé, externa o interna que active bajas mayores, eso no lo podemos saber, pero lo que me hace sospechar de que ya casi los movimientos están próximos a salir es que el mercado no quiere ajustar. Fíjense que en esta zona
ya parecía que el mercado estaba agotado, tuvo un rebote, tuvo una caída y nuevamente se sitúa en esta zona. Entonces, lo que estoy considerando, o mejor dicho, los escenarios que tengo son estos dos, ¿sí? Que tenga un rebote, una caída para luego salir o una salida directa desde los precios actuales. Si vamos al Merval en pesos, tenemos un soporte en el corto plazo en la zona, en los 45.000 puntos, ¿sí? Mejor dicho, 45.000, 45.500 puntos. En caso de que el mercado profundice la baja, esto puede ser o que baje el mercado en términos de dólares y pesos, o que tengamos un ajuste, una baja del tipo de cambio, producto del acuerdo de la deuda, y tengamos una baja más profunda. En el caso de que tengamos una baja más profunda, la zona de soporte está situada entre los 38.000 y los 39.000 puntos. Si el mercado llegara a bajar más, o sea, por debajo de esta zona, bueno, estaríamos hablando de un mercado un poco más complicado y que quizás el ajuste se podría tornar mayor. Pero como les comentaba, el escenario que tengo es que la bolsa ya estaría próxima a tener un piso y desde allí arrancar un nuevo ciclo alcista. Es muy importante saber qué pasa con el dólar, con el tipo de cambio. Aquí les traigo un gráfico que es el que más utilizo yo, que es el contado con liqui, ¿sí? Vemos que a comienzo de año comenzó un nuevo ciclo alcista. El dólar siempre es alcista en nuestro país, simplemente hay momentos en donde quizás lateraliza y no es oportunidad de estar posicionado en esa moneda y sí en pesos buscando o bien riesgo o tasas en pesos. En el corto plazo tenemos una zona de contención en los 126 pesos. En el caso que se complique todo lo que tiene que ver con la deuda o en los próximos días, como hay bonos que van a dejar de cotizar próximamente, puede haber poca liquidez, producto que ya lo que se compró, digamos, ya va todo para el canje, el que quiere canjear, el que no se quedará con los bonos o los venderá, pero ya empieza a haber poca liquidez, entonces no sabemos qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio. En el caso que haya presión, tenemos una zona de resistencia ¿sí? en los 150, no sé con qué noticias o bajo qué contexto se podría dar esa suba, pero podría llegar a suceder. Y yo estoy siguiendo en el corto plazo también un canal desde esta zona, en donde lo vine respetando. Entonces, bueno, si vamos a este canal, vemos que el soporte está en esta zona de los 128 y moneda, 138 pesos, y la resistencia está en la zona de 140,50. Si llegara a haber presión, ya tendríamos que ir al otro gráfico y ver que estas serían las zonas que podría llegar a buscar el dólar. Con respecto a la brecha, ¿qué está sucediendo? Bueno, desde que tuvimos las pasos, en donde tuvimos una fuerte devaluación, comienza el cepo y bueno, empieza lo que se llama la brecha, que es la diferencia que existe entre el tipo de cambio oficial, en este caso lo tenemos sin el 30%, ¿está bien? Versus el dólar libre, llamémosle, que hoy no es tan libre porque tenemos el famoso parking de 5 o mejor dicho 7 días para hacernos de dólares a través de la bolsa. Entonces vimos que hemos tenido periodos de brecha del 31%, ajustaba al 12%, llegó al 42%, bueno, se fue manteniendo en rango hasta que en mayo, producto de toda la crisis que se generó con el tema de la pandemia, se llegó a un récord de 88% de brecha, luego ajustó, bajó a una zona de 49%, y hoy estamos nuevamente en zonas, no como el récord anterior, pero sí en una brecha importante del 83%, en donde los gobiernos no se suelen, ¿cómo decirlo?, sentir cómodos con esas brechas, porque genera mucho ruido mediático, genera problemas con ciertas operaciones. Entonces,
podría llegar a haber, si tenemos presión en los próximos días, luego del acuerdo, podría haber alguna baja producto de que la brecha es importante. Recuerden que hoy los particulares no pueden, el gobierno les impide vender dólares a través de la bolsa, porque tenemos el parking, con lo cual tenemos que esperar 7 días y no sabemos a qué tipo de cambio podemos vender, pero sí las empresas no tienen parking. Entonces, quizás puede haber alguna presión vendedora por el lado de empresas, o también recordemos que en épocas pasadas el gobierno ha apelado a fondos del ANSES, ¿sí?, o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y ha vendido bonos en dólares, pero en lugar de venderlo en dólares los vende en pesos, ¿sí?, generando una oferta y tratando de bajar un poco la brecha que existe. Así que es algo que podría pasar, no lo sabemos, pero debemos estar atentos a estas zonas. Si me preguntan a mí, lo ideal es que no haya parking. En todo caso, podrían sacar la compra de los $200. Yo considero que por el momento en el que está el país sería lo más lógico, o sea, no debería afectar a nadie. Y sí que se habilite poder comprar, hacerse de dólares a través del dólar MEP. Creo que eso generaría una buena oferta y demanda, porque hay empresas, como por ejemplo las empresas exportadoras que pueden vender y particulares que pueden vender, comprar, y bueno, eso realmente no saca dinero de las reservas. Bueno, sería una buena medida que esperemos que se tome. Bien, con renta fija. Si bien estamos a una semana de que se cierre, si todo sale bien, el tema de la reestructuración, es medio complicado hoy ya hacer análisis porque queda una semana, es decir, no tiene mucho sentido, pero sí habíamos mandado hace una semana y media una alerta de compra, por ejemplo, el AI-24D en $40, porque digamos está en este punto barato y tiene un sprint hasta $44, o a través del canje es buena zona. Bueno, estuvimos esperando mucho tiempo y se dio recién el viernes en la última hora, fue un ratito, fíjense que cayó y rebotó instantáneamente. Eso tiene que ver estoy hablando de los bonos más líquidos. Con respecto al AO20, teníamos una zona de compra o de soporte aquí, generó una presión adicional, pero también estaba en buen momento y precio para el canje. Y finalmente el DICA, que aguantó más la zona de soporte, ¿sí?, y se mantuvo en esos niveles. Con lo cual no hay mucho más para decir con los bonos, porque hasta que no salgan los nuevos, estos no van a tener liquidez, y además, como les decía, si sale todo bien, dejan de cotizarse, o por lo menos dejan de tener liquidez, y se cambian por los nuevos bonos, y hay que esperar para ver por cuáles optó más el mercado y cuáles son los que tienen más liquidez. Bueno, cerrando el tema de la renta fija, vamos a ir a lo que son acciones. Con respecto a Galicia, tenemos una zona de soporte, ¿sí?, que podría llegar a tener alguna presión a la baja extra en estos días. En caso de que lo hubiera, podemos tener una zona de contención, de soporte, en los niveles entre $9.30, $9.60. Ya por debajo de estos niveles tendríamos que hablar de un mercado bastante más profundo, pero creo que entre la zona actual y esta zona de los 9.30, 9.60 podríamos tener un buen nivel de contención. Lo mismo para macro, simplemente que macro podemos ver que ajustó un poquito más, ya está en zona de compra. Estos son los niveles que tiene macro. Banco francés también ajustó un poco más. Tenemos una zona de soporte entre los 3.20 y la zona actual, y Superville, que mostró un poco más de fortaleza en la zona de 2.40. ¿Por qué arranco con los bancos? Porque los bancos son los que tienen más fuerza generalmente en el Merval, de los que más ponderan, así que es muy importante, y además los bancos están vinculados con todo lo que tiene que ver con la deuda. Así que si la deuda va bien, los bancos tienen mucho potencial. Ya más adelante, en el caso de que esto se confirme, en una próxima sesión, ya estaremos hablando de zonas de target, ¿sí?, target en donde podría llegar cada uno de los activos. Bueno, YPF
También está en una importante zona de contención, de soporte. Creo que desde aquí podría arrancar. En el caso que vulnere, bueno, ya tendríamos que hablar de un mercado más profundo, quizás con algún rebote. Sería la alternativa 2 que les comentaba del Merval, que pueda tener algún rebote después una caída más profunda. Por lo pronto se ve más un mercado que está teniendo un ajuste que tendencial a la baja. Por el lado de Pampa hemos visto, y Edenor, hemos visto que han estado bastante más pesadas que el resto de las acciones, pero también tienen potencial. Quizás están un poco, sobre todo Edenor, planchadas por el tema de las tarifas, pero bueno, en un mercado que se vuelva a tornar alcista, puede llegar a ser uno de los papeles también bastante preponderantes. Por el lado de Telecom, ayer un poco, yo había largado una alerta de compra, ¿no? El jueves es un papel que también está teniendo un comportamiento del tipo correctivo, en donde parece estar agotando la baja. Si bien ayer salió el decreto en donde el gobierno considera a las empresas de servicio público como esenciales y no pueden aumentar los precios hasta diciembre, más allá de que Telecom quizás y Cablevisión puedan tener algún shock adicional de baja, creo que también están en zona de compra, siempre viéndolo a largo plazo, ¿sí? Tenemos mucho recorrido. Acuérdense, el gráfico semanal del Merval que vimos, la baja que hemos tenido, ha sido realmente importante. Una baja, no hablo de las pasos solamente, sino desde 2018, ¿sí? Entonces, evidentemente que estamos en un momento de crisis, pero también con todas las noticias negativas, veo que el mercado, si bien tuvo un ajuste, ¿sí? Luego del anuncio de la deuda, no está teniendo una volatilidad de baja. Eso me da la pauta de que empieza a haber manos fuertes que pueden estar tomando posiciones. Por el lado de Cresub también le costó bastante más, ¿sí? Pero teniendo presente que todo lo que son commodities ha empezado a subir. Creo que es una empresa que tiene bastante potencial, podría estar yendo a buscar, estamos hablando de zonas, acá no tengo el gráfico de largo plazo, pero tiene objetivos de $10, claramente no es en el corto plazo, pero sí tiene recorrido importante. Por lo pronto viene haciendo mínimos ascendentes sin quebrar mínimos anteriores, con lo cual sigo considerando que el mercado se mantiene alcista. Quizás con menos fuerza de otros papeles que han tenido, digamos, desde el rebote de los pisos, pero sí es un papel que viene bastante demorado y podría tener muy buenos resultados. Bien, Loma lo mismo, sobre todo si se empieza a reactivar todo lo que tiene que ver con la construcción. Bueno, perdón que acá me salió cortado el gráfico en la parte de precios, pero estamos en zona de contención. Los movimientos que estoy viendo son tendenciales a la suba y los de baja los veo con patrones de ajuste. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para hacer crecer el canal y activa la campanita para enterarte de los próximos videos.